Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. No sé cuándo estaréis viendo esto. En primer lugar, gracias por la paciencia, perdona el retraso entre que hablamos de que íbamos a grabar un espacio y la emisión, porque bueno, no siempre uno consigue lo que quiere y a veces se retrasan un poquito las cosas. Hoy estamos de paseo por Brisbane, en Australia. Es un paseo que me ilusiona especialmente, porque aquí hoy también vais a ver de paso que hablamos un poco de la actualidad del Celta, vais a ver algunas de las sedes del Mundial de fútbol femenino que se está, ya sabéis, disputando en este continente, en Australia, y por lo tanto, pues así combinamos un poquito la parte informativa también con unas imágenes bien chulas, ¿vale? O sea, y antes de arrancar, recordaros, ya sabéis, que si os apetece y queréis participar en Celtistas por lo Mundo, tenéis tanto mi correo electrónico topaobalaidos@gmail.com, pues como los mensajes directos en Instagram o en Twitter, para poder comunicaros conmigo y yo encantado de subir vuestro paseíto, vuestra charla, cuando lo consideréis adecuado, ¿vale? Venga, pues vamos a arrancar ya, que la actualidad manda y tenemos muchas cosas que contar. Pues vamos a hablar de Miguel, el canterano que recientemente hemos podido constatar, nos han podido confirmar por fuentes muy cercanas al jugador que la renovación es un hecho. A ver, yo cuando grabo estos espacios, pues generalmente suelen ser en el mismo día, pero a veces son de un día para otro. Y de hecho tenía grabada esta conversación sobre Miguel un poquito antes de que se confirmara la noticia de su firma, de su pronta firma de renovación y tuve que grabarla de nuevo porque la autoridad manda y por lo tanto ya os iba a mandar información que estaba un poco pasada. Entonces eso, quería comentaros, pues como todos sabéis, estuvo apartado por una decisión en despachos, es un protocolo que se activa acertado o no, o injusto o injusto con los canteranos del Celta que tardan en renovar o no quieren renovar. Y en este caso yo os explico, pues pasó con Veiga, pasó con Carreira, bueno, pasó con bastantes jugadores como os cuento, por suerte o por desgracia. Y os cuento un poquito cómo funciona. Las renovaciones del Celta de los canteranos generalmente las hacen muy a la baja, ¿de acuerdo? Si les pones ficha del filial, pues ni siquiera tienen la obligación por convenio de pagar el mínimo de primera división de un jugador profesional. Y si la haces para primera plantilla, pues también suelen acercarse al mínimo de lo que suele cobrar un jugador en primera división, de lo que cobra por convenio. En el caso de Veiga, por ejemplo, para que os hagáis una idea, anda por los 200.000 euros, que es un poquito por encima del mínimo. Esto suele generar malestar entre los canteranos porque los que traen fichados a golpe de talonario que vienen de fuera de Galicia suelen cobrar bastante más de las ofertas de renovación que ellos tienen. Entonces provoca tensiones. Quieren pagar muy poco y poner una cláusula de rescisión muy elevada. Fijaros que el tema de Gabri Veiga estamos hablando de unos 200.000 euros para una cláusula de 40 millones. Casi casi denunciable. Ya sabéis, denunciable en el sentido de que puede el jugador ir a un juzgado laboral y denunciar que la cláusula no está acorde con el salario que está percibiendo para que se la puedan tumbar. No va a ser el caso de Veiga, no será el caso de Miguel, pero en estos límites tan amplios nos movemos en cuanto al Celta. En este caso tenía una renovación encarrilada, se postergó mucho por el cambio de representantes, en el Celta empezaron a ponerse nerviosos y aún por encima coincide con que entramos en el último año y hubo un movimiento, me cuentan por parte de los representantes, no sé si sabéis, hace unas poquitas semanas salió en prensa que Miguel estaba planteándose no renovar, esperar al último año y al acabar su contrato decidir qué hacer. No era que estuviera el jugador realmente pensando en hacer eso, sino que me cuentan que se hizo un poco como medida de presión para la prensa de cara a que el Celta pues a apretar un poco en las negociaciones y que subiera su oferta, ya sabéis, paga poco y cláusula muy alta. Y por lo visto, pues más que eso tuvo un efecto contrario de que más allá de ya tener más paciencia con la renovación, pues pasar al plan que todos habéis visto, que es pasar al filial y banquillazo y no poder entrar con el primer equipo hasta que renueves. Parece ser que ha funcionado. Me cuentan que el jugador ha sido muy, muy, muy presionado, porque, claro, el chaval la intención que tenía de renovar con el Celta y se le ha presionado mucho para que lo hiciera, y con lo cual los representantes han tenido que ceder. Pero bueno, más allá de que se haya conseguido la buena noticia, sí que es cierto que el Celta debería revisar un poco la política de actuación con la cantera, porque no es justo que cobren mucho más los que vienen de fuera, fichado a golpe talonario, que los que estén en casa, y que les hagamos apretar tanto las clavijas a los que tenemos, a los que están en casa y los que defienden el escudo. Al final te sale un enremor y todo lo que ahorras en este tipo de personas las gastas en un tío de fuera que no siente los colores. Yo creo que es algo que el Celta debería de replantearse. Luego una vez que triunfan, pues caso Hugo Mayo, Aspas, poquitos más, sí que cobran ya pues salarios más acordes a su rendimiento, pero en principio es una política muy austera, muy ajustada
a lo que son los méritos de un chaval que, recordemos, ya ha marcado, debutado en primera, ya ha marcado goles en primera división, con lo que realmente se ofrece y la cláusula que le vamos a poner. No esperéis menos, por supuesto, de 40 millones. Pues ahora toca hablar de Tapia. Como sabéis, Tapia, bueno, recientemente en Twitter Celta fue trending topic por los muchos comentarios que generó su supuesta partida o venta o quedarse en Vigo, y entonces se dieron muchas vueltas a su situación. Por lo visto se argumentó o se argumenta desde el entorno del Celta que son motivos personales. Todo el mundo habla de esa supuesta nacionalización y por lo tanto se obligaría a quedarse a Tapia el último año de contrato. Aquí lo siento mucho, pero os voy a tener que hacer pensar, porque tengo dos versiones y las dos me generan bastante confianza. Yo os voy a decir la que yo creo, que es la primera versión. A mí del entorno profesional del club, es decir, allegados a periodistas o periodistas que siguen la actualidad del Celta, me comentan que a Benítez no le gusta Tapia porque tiene una salida del balón que no le gusta, no es adecuada, sucia, si queréis llamarla de alguna forma, y por lo tanto prefiero otro perfil de jugador que sea un poquito más aseadito en la salida. Y que por eso el Celta trabajó su salida y que había pues una posibilidad de acuerdo con el Olympique de Lyon y también una posibilidad en España que era el Girona. Hasta donde sabemos, entendemos que el Olympique de Lyon no le podría valer por el tema ese que comentábamos de la nacionalización, pero sin embargo el Girona, mientras Cataluña pertenezca a España, pues entendemos que no habría ningún problema en poder mantener esos trámites de nacionalización cambiando de equipo a otro de la Liga de la Primera División Española. Esto es una versión que nos llega, insisto, por la parte más profesional de periodistas que comentan esta situación. La otra versión que me llega es que sí que a Benítez le gusta el jugador, pero que no ha venido jugando porque el Celta los había puesto en el mercado y por lo tanto para no entorpecer con una posible lesión o algún tipo de incidencia o problemática o que el jugador no estuviera centrado, no lo ponía a jugar. Ahora todo esto ha cambiado, parece que es definitiva, y digo parece porque, insisto, aquí no creo que esté todo el pescado vendido, parece que la decisión es firme de quedarse Tapia el último año y al final el que va a dar la razón a una versión o a otra es el tiempo. Dentro de unos días empieza la liga, veremos qué rol ocupa Tapia. Si es cierta la parte que nos llega más por el lado de los periodistas, va a comer mucho banquillo y no va a tener un papel de protagonista, y sin embargo sí que es cierta la otra versión que nos llega del entorno del jugador, es que acabará siendo titular. De hecho, ya os digo que incluso me dicen que por encima de Fran Beltrán, y habrá que ver la alineación del primer día, que nos hará salir seguramente de dudas. Lo que también es cierto, yo os digo, es que como sabéis todos y todas, el Celta tiene una política muy clara con los jugadores con los que cuenta y no quieren renovar el último año de contrato. A mí también me dicen que Benítez no es de los típicos entrenadores que suelen aceptar este tipo de cortapisas o este tipo ¿cómo diríamos yo? De condicionantes por parte de los despachos, que el verde se encarga él y que nadie a él le puede poner problemas de cara a con qué jugadores contar o no si están dentro de la plantilla. Eso me cuentan. Entonces tenemos un pulso muy interesante, muy bonito entre los intereses del jugador, los intereses del club y los intereses de Benítez, que en unos días seguramente podremos salir de dudas. A ver si el jugador empieza quedándose en el banquillo, no juega, Benítez es claro con el chico, veremos si persiste su actitud de querer quedarse en Vigo pues a todo. A mí lo que me comentan, que ya también muchos de vosotros y vosotras sabéis, es que tiene un preacuerdo con el Oporto para el año que viene. Que algunos te echarán las manos a la cabeza y podrán decir, pero ¿cómo estás diciendo eso si eso es ilegal? Bueno, a ver, es una práctica bastante común entre los futbolistas que entran en último año de contrato porque aunque no sea legal hasta los últimos 6 meses, es decir, a partir del 1 de enero, es muy difícil demostrar que estas conversaciones no se produzcan. Entonces los jugadores suelen intentar aclarar su futuro cuanto antes, y si un jugador como Tapia, que ya ha hecho esto para venir al Celta, ha pasado una vez, pues nada hace indicar o nada hace pensar que sea muy descabellado pensar que lo quiere hacer de nuevo. Insisto, la primera alineación titular de Benítez nos puede hacer salir de dudas con el tema de Tapia y ver qué pasa finalmente, si se traspasa o no, y si se queda, qué papel va a tener. Y nada, hasta aquí el espacio topo de hoy. Y como veis, pues bueno, aunque no salen tantos nombres como nos gustarían, también es cierto que bueno, la actualidad viene cargadita y había muchas cosas interesantes que contar. Recordad que si queréis colaborar tanto con Celtistas como Polo Mundo como con el canal, os agradecemos que os suscribáis para poder seguir creciendo y cada día intentar ser un poquito mejores. Y con el canal pues tenéis topobalaidos@gmail.com para cualquier duda, consulta, asesoramiento, lo que necesitéis.
Las preguntas que tengáis por YouTube podéis ponerlas aquí abajo, que trataremos de responderlas en la medida de lo posible y nos vemos en una siguiente versión de Topo Balaídos. Venga, un saludo.